que en el tema de hoy, los enigmas del Apocalipsis, el primer enigma es estar hablando hoy del Apocalipsis, por una sencillísima razón, porque aunque fue probablemente, según la opinión de algunos estudiosos, la primera obra que pasó a formar parte de la lista de libros sagrados del Nuevo Testamento, recibió luego tal cantidad de palizas morales que a punto estuvo el Apocalipsis de salir fuera. Ciertamente tuvo grandes defensores, pero ya desde el año 250, y lo anunciaremos aquí, Dionisio de Alejandría, un padre de la Iglesia, se levantó contra el Apocalipsis diciendo que ese libro no podía haber sido escrito por ningún apóstol. Y además no solo eso, sino que el Apocalipsis tuvo grandes problemas dentro de la Iglesia que prácticamente hasta el siglo X no fue aceptado universalmente como una escritura sagrada. Pues bien, es estupendo hablar del enigma del Apocalipsis porque creo que una lectura sencilla del contenido, vamos a empezar ahí, luego haré, a propósito que pido disculpas, aquí habrá muchos que se sepan de memoria el Apocalipsis, pero no tenemos más remedio que ir desgranando lentamente el contenido del Apocalipsis apuntando algunas cosas. Es un libro infinito y tendríamos, no sé, para dar clases de 2 horas durante un mes entero. Así que resumirlo esto en 1 hora y un poquito más, pues es difícil. Pues bien, el libro del Apocalipsis les aviso que es, así dicho paladinamente, es un gran jaleo. Es un gran jaleo. Pues porque casi todo se repite, casi todo. Se repite 3 veces. Se repite 3 veces y hay algunas claves que hay que tener presente para entenderlo, porque está pasando continuamente de la tierra al cielo, del cielo a la tierra, de delante hacia detrás, dando cosas por supuestas y metiendo otras que no son tan claras. Pues bien, resulta que la obra tiene esas claves. Y ahora me vais a perdonar si voy lentamente desgranando lo que algunos ya sabéis. Pues bien, el prólogo, capítulo 1, el prefacio general de la obra, es una revelación dada de Dios, a través de Jesús, el Mesías, que principalmente a su vez, lo muestra a su siervo Juan, un cristiano que es el autor de la obra de algo que va a pasar enseguida. Es decir, lo que dice el Apocalipsis, y con esto ya nos unimos con lo que hablaremos del final, es lo que ocurrirá en 3 años y medio, 42 meses. Esto se repite 4 veces en el Apocalipsis. Volveremos 1260 días y no más. En el capítulo 1 tenemos la visión inaugural donde se describe el éxtasis de Juan. Luego veremos que prácticamente no sabemos nada de este personaje. El profeta, quien ve a Jesús, el Mesías, lo ve ya como un ser divino, pues tiene atributos del anciano de días, como dice el libro primero de Enoc y como dice también el libro de Daniel. Es decir, está muy cercano ya a Dios Padre y por encima de los ángeles.
La primera parte del libro es muy pequeñita y va desde el capítulo 2 al capítulo 3:22. Muy pequeño. Y trata de lo que ocurre en el presente del autor. De 2:1 a 3:22, el autor escribe 7 cartas, ya veremos que es esa de las claves, el 7, el 4, el 3, 7 cartas a 7 comunidades o iglesias de Asia Menor, es decir, la actual Turquía, con una descripción muy concreta en cada caso del estado espiritual de cada comunidad. Los temas generales, resumo, son 5 temas generales de estas cartas. 1. Necesidad de luchar contra la falta de entusiasmo escatológico, que quiere decir eschatón, el final, es decir, la gente que no se toma en serio que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Segundo, combatir falsas doctrinas como las de los nicolaitas o la doctrina de Balaam. 3. Dar ánimo a la gente en la persecución, que cada vez será mayor. 4. Manifestar el deseo de que sus lectores, Juan, no caigan en la tibieza de la fe. Y 5. Amenazar con maldiciones y bendiciones que caerán o recibirán los lectores de su obra según su comportamiento. Pues bien, eso es la primera parte, se acabó, y es el presente. Y luego, el futuro, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, es la gran parte de la obra. El vidente, Juan, observa que lo que ocurre en el cielo, en este momento, entre sus habitantes, es absolutamente consolador, exultan de alegría. Juan contempla desde la tierra, allí, donde Dios reina como creador y Señor, que todo es alegría. Ve su trono rodeado de querubines y de ancianos que entonan eternamente alabanzas en su nombre. Hasta ahí el capítulo 4. El capítulo 5 describe Juan cómo existe un libro sellado con 7 sellos que nadie puede abrir. Pero inmediatamente contempla al Mesías caracterizado como el Cordero degollado. Alude con ello a la Pascua judía, pero ya con un sentido distinto. El judío común piensa que la Pascua trata de la liberación de los israelitas de Egipto, pero ahora de lo que se trata es de la parte de la humanidad que acepta a ese Cordero como el Mesías liberador y otros que no lo aceptan. El Cordero es el Redentor en el que, con su sacrificio de la cruz, se ha redimido el universo entero. Los querubines y los ancianos, son 24, adoran al Cordero. Es increíble, adoran al Cordero. No quito la palabra, es decir, su trono es un poquito más pequeño que el de Dios y lo adoran tranquilamente. Nadie podía abrir ese libro con los sellos, pero el Cordero lo toma en su mano y él es capaz de abrirlo, ya que es la figura destinada por Dios para ejecutar sus designios sobre la historia entera que va a terminar enseguida. He dividido lo que queda del Apocalipsis en 10 secciones, pero iré
las enumeraré, pero iré nombrando capítulo por capítulo. La segunda sección son los capítulos 6 y 7, y es la visión de esos 7 sellos que va abriendo el Cordero y con ellos descubre los misterios de la justicia divina. Entonces el vidente, Juan, contempla los males que van a caer sobre la tierra, guerra de todas clases, hambrunas, pestes, y estos son los signos, y atención a esto, porque es que no lo suele admitir la gente, son los signos que anuncian que el final del mundo está súper próximo, aunque no es inmediato. Esto hay que entenderlo en el Apocalipsis al pie de la letra. Solo tendrá lugar ese fin del mundo cuando el número de los verdaderos hijos de Dios se haya completado gracias a los nuevos mártires, que eso lo veremos en el capítulo 13. Y, por desgracia, a una persecución universal que el vidente espera como algo que va a ocurrir enseguida. Los 4 primeros sellos del capítulo 6, 2, 8 son o representan, mejor, el inicio de la destrucción del orden social, del imperio, del mundo entero, que es el que domina sobre la Tierra. Paréntesis, la Tierra la concibe naturalmente como plana, pero puede ser un cuadrado con 4 ángulos o puede ser redonda. Algunos ven que Juan pensó que la Tierra era redonda como lo conocemos nosotros ahora por la astrofísica, pero no es así. La Tierra en la antigüedad podría ser redonda y a la vez plana. Pues bien, en este capítulo 6 es exactamente donde aparecen los 4 famosos jinetes del Apocalipsis. En 6.2, el caballo blanco, el vencedor total, que aparecerá al final. 6.4, el que va cabalgando el caballo bermejo o rojo, que es el que elimina la paz de la tierra, es decir, es la guerra. Si el blanco es el triunfo, el rojo es la guerra. 6.5, el tercer sello describe al caballo negro que va con una balanza y representa la falta de poner cosas en la balanza, el hambre. Y en 6.8 se describe el caballo de color bayo, es decir, un color amarillo, que es la mortandad y la peste. Pues bien, aquí ya tenemos una destrucción, como dije, del orden social, pero la devastación producida por esta aniquilación, ya entre comillas, será al principio solo parcial. 6.8 afirma, solo será destruida una parte, una cuarta parte exactamente de la humanidad. Curiosamente, estos males afectarán a todos los seres humanos, atención a esto, incluidos los seguidores de Jesús, porque el vidente observa los efectos de la sentencia condenatoria, pero no exime de ellos a los mártires cristianos. Ahora bien, en 6.9 ya salta de la tierra al cielo y coloca en el escenario a los mártires cristianos que ya han existido, que piden venganza contra sus asesinos. La venganza es una palabra tremenda del Apocalipsis. Y ahí tenemos del 1 al 5.º sello. Al abrirse el 6.º sello, se produce un inmenso terremoto y caen entonces
varias estrellas sobre la tierra. Los malvados se desesperan e intentan huir, pero no se arrepienten. El capítulo 7 muestra una pausa en estos males que caen sobre la tierra, antes de abrir el séptimo sello. ¿Y para qué es la pausa? Pues para dar tiempo a que los siervos de Dios sean sellados en la frente. Capítulo 7, como he dicho, y así ocurre. 144.000 fieles reciben una marca divina, 12.000 por cada tribu de Israel. Es decir, lo que importa, como en Pablo, es Israel al principio. Pero al lado de eso ve el vidente innumerables creyentes en Jesús de todas las naciones y pueblos que también han sufrido el martirio por Jesús. Y entonces, rápidamente, mira hacia el cielo y contempla otra visión que es como el triunfo final en el cielo. Pues bien, viene la sección tercera y pasamos a los capítulos 8 y 9. Hay aquí un primer interludio y luego sonarán 7 trompetas. Ya han visto 7 sellos, ahora 7 trompetas. En 8 y 9 y hasta el 11 hay momentos en los que la descripción del Apocalipsis se detiene. Entonces, el lector queda un poco despistado, pero la acción va progresando, aunque no lo diga. Estos son pautas de lectura del autor del Apocalipsis para anunciar, en medio de tanta destrucción, para anunciar los bienes futuros de los fieles en el cielo, lo cual sirve de consuelo al lector. Palabra consuelo, con la que hay que quedarse. Capítulo 8. Cuando se inicia, después del interludio, otra vez la acción, el vidente ve 7 ángeles que son los que se preparan para tocar 7 trompetas. Las 4 primeras provocarán graves daños en la naturaleza y en los hombres. Como nada se dice en el texto del Apocalipsis, parece que estos daños, salvo error por mi parte y de otros comentaristas, estos daños afectan también físicamente a los seres humanos cristianos, pero no los dañan espiritualmente. Y luego, inmediatamente, en el mismo capítulo 8, se anuncia el sonido de las 3 últimas trompetas, que son como 3 lamentos, 3 ayes contra la humanidad rebelde. Pero esas trompetas, con su sonido, son el anuncio de plagas tremendas. Esas plagas son espantosas. Capítulo 9. La 5ª trompeta produce la caída de un astro especial sobre la tierra. Ese astro abre el abismo y de él, del abismo, sale una terrible plaga de langostas extraordinariamente dañinas. Suena la 6ª trompeta, también en el capítulo 9, y entonces 4 ángeles que estaban atados para no mostrar su furia son desatados y resultan ser otros jinetes también que van montados a caballo, pero no se pueden confundir con los famosos 4 caballos, 4 jinetes del Apocalipsis del capítulo 6. Ahora bien, la humanidad no se arrepiente de sus pecados. Entonces, muere 1/3 de esa humanidad, según dice 9:18. La 4ª sección, que es el capítulo 10, es
otro interludio, una parada. Esa va entre la sexta y la séptima trompeta. Y lo que se narra es un nuevo intermedio escénico que rompe claramente el ritmo de la narración. Y el lector se queda un poco estupefacto, casi diría que este capítulo 10 no viene a cuento, pero está ahí. Y el capítulo 10 contiene una visión especial de un librito, también especial, que es totalmente dulce, que el profeta se tiene que comer. Esa dulzura se convierte en un tremendo amargor en sus entrañas y ese amargor significa exactamente que los enemigos de Dios gobiernan también en Jerusalén y en su templo, en el pasado, porque ya estamos en un momento en que no hay templo. Pero resulta que en Jerusalén hay dos personajes fieles a Dios que se oponen al designio de los impíos. Y esos personajes, no dicen los nombres, son como Moisés y Elías. Sufren persecución, son asesinados, se alegran los adversarios, pero a los 3 días resucitan. Total, estamos ciertamente en un momento anterior. Y este hecho, como interludio, sirve otra vez de consuelo. Recuerden los lectores que morirán, sí, pero resucitarán. El capítulo 11 presenta al séptimo ángel que finalmente toca la séptima trompeta. Y ese es el anuncio del reino del Mesías, del castigo final de las naciones, refrendado nada menos que por una visión del cielo, y en ella, en esa visión, se dibuja el arca de la alianza. ¿Qué significa esto? Pues que indica que las promesas de Dios son inquebrantables. Aunque parezca curiosísimo, este sonido de la séptima trompeta es en realidad todo lo que queda del libro, o sea, el sonido se prolonga hasta el capítulo 22. Quinta sección, capítulos 12 y 13. Otra vez el vidente mira hacia atrás, ya le dije que es un jaleo. Ahora mira hacia atrás y en este momento va a contar cosas que han pasado antes, pero ayudarán a comprender el progreso de los acontecimientos hasta la derrota definitiva de los enemigos de Dios, que eso se verá en el 17-20, y estamos aquí en el capítulo 12-13, o sea, ya está lanzando hacia afuera. Eso que ha pasado ya es la vida terrenal del Mesías. Y entonces aparece por primera vez Satanás en forma de dragón que intenta devorar al Mesías y a su madre. Su madre, como conocerán, o la mayoría, es una mujer envuelta en el sol con una corona de 12 estrellas. Un paréntesis. Siempre se ha pensado que es la Virgen María, pero ciertamente no es la Virgen María la que está aquí simbolizada. Es Israel, de las 12 estrellas de las 12 tribus, y realmente luego, naturalmente, claro, por la piedad a María, que vendrá muchísimo más tarde, en torno al IV, V, VI, VII siglo, pues el vidente lo que intenta es comerse a esa madre del Mesías que es Israel, pero es arrojado a la tierra porque defiende Miguel a Israel, la mujer de las 12 estrellas, y al Mesías. Y entonces Satanás baja a la tierra. Y el libro supone que Satanás ha sido el que ha propiciado que haya sobre la tierra
una cosa horrible, que es el Imperio Romano. Pasamos al capítulo 13. El capítulo 13 describe el ápice o el culmen del poder de Satanás en la tierra, que en parte es futuro, pero breve. Bien asentado en el mundo, Satanás, el dragón, llama en su ayuda a dos bestias. La primera bestia, la primera que procede del mar, el Mare Nostrum, es el Imperio Romano, encarnado en una serie de emperadores que termina con Nerón muerto, fue asesinado, se suicidó, pero que revive. No sé si conocen ustedes que en esta antigüedad existía el miedo de que el fiera de Nerón, muerto, resucitaría y vendría contra Roma para castigarla por haber provocado su muerte. Muy bien, ahí termina el 13 y el capítulo 14 habla de la segunda bestia. La segunda bestia es un profeta, pero aquí hay que entender que no es este profeta una persona concreta, sino que representa a la organización entera, sobre todo en Asia Menor, la actual Turquía, que promueve el culto al emperador, es decir, un culto blasfemo porque el único emperador es Jesús, el Mesías. Pues bien, los cristianos en ese momento, capítulo 13, 15, ya están todos martirizados. Pero el triunfo está asegurado. Y aquí empieza otra vez a decirse, repito 4 veces, que el Imperio Romano solo durará 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. La sexta sección es el capítulo 15, muy breve, y en venganza de este martirio de todos los cristianos, repito, que se dice en el 13-15, se proclama que 7 ángeles van a recibir 7 copas llenas del furor de Dios que han de derramar sobre la tierra. Y ahí se acaba, este es breve. La sección séptima son los capítulos 15 y 16. Y entonces Juan describe 7 plagas que están dentro, que son vertidas en las 7 copas. Y aparecen los ángeles con las copas, que son, como digo, nuevas plagas. Esas plagas son terribles. El agua se convierte en sangre, en fuego abrasador, se transforma en tiniebla, viene un gran terremoto, en fin, todo es tremendo. Pues aquí se recuerda, pero sobre todo antes en el capítulo 13, se recuerda que este nombre del Nerón redivivo es solo entendible para aquellos que tienen inteligencia. Y se habla que el nombre de este personaje es el 666 y en algunos manuscritos el 616. Bien, pasamos a la octava sección, que es el capítulo 17. En esta sección, 17 y un poquito del 18, por fin se presenta ya a Babilonia y a Roma como la gran ramera, la gran prostituta, que seduce a todas las naciones para que forniquen con ella, es decir, para que cometan idolatría con los dioses. No tiene que ver nada con sexo, sino que simplemente la fornicación es un símbolo de la idolatría. En el capítulo 18 se describe por fin la condenación de Roma al exterminio,
que será una alegría inmensa para los cristianos martirizados que ya lo están viendo desde el cielo. Recordemos que han sido martirizados todos en el 13-15. El capítulo 19 es la sección 9 y en ella se muestran los cielos abiertos y la aparición del Mesías, Rey de Reyes, Señor de los Señores, pero no como un cordero, sino como un jinete sobre un caballo blanco, como en el capítulo 6. Entonces, eso significa que las huestes angélicas están preparadas para herir al resto, lo poco que quedan de las naciones, que aún quedan sobre la tierra y que son pecadoras porque se han mantenido firmes en su infidelidad al único Dios, a pesar de que saben que Roma está temblando. Un ángel convoca a todas las aves carroñeras para que se dispongan a darse un festín con los cadáveres de los malvados, del mismo modo que antes la sangre de algunos de las gentes asesinadas por las plagas llega a tal nivel que hasta los caballos tienen que cerrar la boca porque les llega hasta ahí el nivel de la sangre. Pues bien, pasamos enseguida inmediatamente al capítulo 20, que es el famoso reino de los 1000 años, el milenio. Los decapitados a causa del testimonio de Jesús resucitan y viven juntos en una jauja feliz sobre la tierra. Ese milenio tiene una capital, Jerusalén. Y en esos años, es una cosa curiosa, se anunciará el Evangelio a todas las naciones que queden fuera de la Jerusalén, que están en el milenio, allí viviendo en una jauja feliz. Pero se verá enseguida que tal anuncio ese del Evangelio, dice, ahora vamos a anunciar el Evangelio a todas las naciones. Bueno, pues no tiene ningún efecto, porque las pocas o muchas naciones que quedan, pues van a levantarse otra vez contra Dios y el Cordero. Pues el causante de esta rebelión, naturalmente, es de nuevo Satanás, el cual había sido derrotado antes y metido durante los 1000 años en un pozo. Pero Juan no dice en absoluto nunca, y eso es un enigma, por qué es liberado. Y no se sabe por qué. Lo cierto es que en ese momento es cuando van a ser derrotados definitivamente todos los adversarios del Imperio Romano, misteriosamente, si prácticamente había caído ya. Es decir, ya les he dicho que el Apocalipsis es un jaleo y que se repite, y en mi opinión, y en el de muchos intérpretes, es un libro inconcluso. Y que como es inconcluso, por ejemplo, este segundo combate definitivo, ¿no? Pues no se describe. Aparece sí el caballo blanco, pero es de adorno. Viene un fuego y aniquila a todo el mundo. Y en la sección 10, capítulos 21 y 22, se describe ya la maravillosa visión en la que se contempla a Dios, que decide la creación de un nuevo cielo y una tierra, fíjese, un judío bien apegado a la tierra, en sustitución definitiva de la antigua tierra corrompida, sin remedios por el mal. Y a continuación, en medio de esta tierra nueva, desciende del cielo también una ciudad inmensa, Jerusalén. Y el vidente
contempla extasiado las medidas de la ciudad, la estructura, las murallas, las 12 puertas. Es una ciudad maravillosa, hecha de oro y de piedras preciosas. En esa nueva Jerusalén no hay noche, ni lágrimas, solo día, ni tampoco templo, pues Dios y el Cordero habitan allí mismo, y la gloria divina ilumina la ciudad. Pues ven, este es el Apocalipsis, y ahora, una vez que hemos descrito esto, vayamos a los enigmas que presenta para la ciencia histórica y la crítica literaria este libro tan difícil. Bueno, pues lo novedoso es que el Apocalipsis tiene algunas doctrinas que van en contra de lo que ahora corre en el cristianismo y que ya empezaba a correr en los siglos III, IV y V. Por ejemplo, primera novedad y primer enigma imposible de explicar y que no se acepta en la teología actual. Eso que haya una primera resurrección con un milenio, más luego una segunda resurrección y un cielo y una tierra nuevas. Por favor, esto es una escatología, es decir, una ciencia del eschatón, del final, totalmente judía. Totalmente judía. La concepción esa tan arraigada del judaísmo, del reino de Dios, que se instaura en la tierra de Israel, eso se pierde prácticamente en el cristianismo posterior y solo se conserva en el milenio. Pues bien, ahí el milenio es deudor de Isaías, que el reino de Dios era, o el reino mesiánico, el tercer Isaías, en el capítulo 65, sería eterno, pero nada más, no dice nada más. Luego, con el paso del tiempo, este Isaías 65 estamos en tiempo del exilio, es decir, VI, V antes de Cristo. Pero a partir de ahí, los mismos judíos, y esto se verá en el Apocalipsis, van haciendo del reino de Dios duradero eternamente algo temporal. ¿Por qué? Pues porque poco a poco se va metiendo dentro del judaísmo el pensamiento griego que habla normalmente de que todo lo terreno es temporal y que lo único que importa es el uno, el bien y el Dios. Y por Dios único, arriba, la materia importa poco. Por lo tanto, el reino de Dios, que es temporal, va perdiendo fuelle, digamos. Y en el libro de los jubileos, apócrifo, ya se limita a 1000 años. Este libro de los jubileos es del siglo II antes de Cristo y eso llega hasta el año 96 aproximadamente, que suponemos se escribe el Apocalipsis. Y luego, pues, se limita en otro apócrifo más tardío, pero también poco después de la época de Pablo, el libro IV de Esdras, se limita el reino mesiánico a 400 años. Y más tarde, en segundo Baruch, otro libro apócrifo judío, pues a un tiempo muy breve. Y en 1 Corintios 15, 23, 28, el reino de Cristo sobre la tierra es brevísimo, dura nada y menos. Pues bien, tenemos aquí, hay que verlo esto con la clave de los patriarcas. ¿Por qué? ¿Por qué el reino de Dios sobre la tierra, el primer reino, el milenio dura 1000 años? Pues la clave está que si se piensa en los patriarcas, la mayoría de los patriarcas vive 1000 años. Es decir, que reproduce el antiguo Israel en ese momento. Muy bien, el juicio universal es otro enigma
tal como lo describe el Apocalipsis, porque ahí se describe a la muerte, el mar, que es el enemigo, el Hades, el infierno, como personificados que devuelven, así físicamente devuelven los cadáveres que resucitan y serán juzgados de acuerdo con unas tablas celestiales, es decir, unos libros celestiales que el Apocalipsis probablemente toma del libro de los jubileos que he mencionado antes. Todo lo demás, en el juicio, o sea, toda la gente que no ha creído en el Mesías, que van contra el Creador, son arrojados a un lago de fuego y azufre inextinguibles como castigo eterno. Otros enigmas del Apocalipsis son, podemos preguntarnos si este libro de revelación es un volumen de visiones personales auténticas, visiones personales, o no lo es. ¿Es acaso una ficción literaria? Hay opiniones para todos los gustos. El libro de la revelación del Apocalipsis dice que eso lo ha escrito él. Sin embargo, la crítica literaria e histórica descubre que casi todo el libro está compuesto, el libro del Apocalipsis está compuesto de textos escritos anteriores. Repito, textos escritos anteriores, aunque sean meras alusiones o un vocabulario. El tono del lenguaje en general, las palabras sueltas y expresiones están tomadas directamente de la Biblia hebrea. En muchas ocasiones se ve claramente que es una expresión literaria e incluso pueden verse algunas alusiones a otros libros previos que más tarde serán el Nuevo Testamento. Por lo tanto, este enigma casi se resuelve. El Apocalipsis, a pesar de lo que diga el autor, no son simples revelaciones personales, sino reescritas otras revelaciones judías anteriores, y el Apocalipsis es un libro de una oficina de un autor literario, lo cual no niega que sea un visionario, pero su obra es una obra literaria. Otro enigma, el autor. Pues a la verdad, no sabemos más que el nombre. Solamente es curioso que, al contrario de otras obras apocalípticas, Apocalipsis, desvelación, otras obras judías anteriores a la época cristiana, pues es claro que la crítica literaria observa que esas obras apocalípticas, a saber, que desvelan por medio de una revelación cómo será el final, son todas anónimas, todas, menos o seudónimas, menos el Apocalipsis. Juan. Pero aquí está el enigma. ¿Quién es este Juan? En honor a la verdad, no lo sabemos. No lo sabemos, y esta es la respuesta más honesta. La tradición posterior sostuvo que este Juan era uno de los 12 apóstoles de Jesús, el hijo del Zebedeo, el presunto autor del cuarto evangelio. Pero la crítica literaria e histórica defiende que esta afirmación es imposible por varias razones. La primera, porque es sumamente probable que este Juan Zebedeo
hermano de Jacobo, Santiago Zebedeo, muriera también mártir en el año 40. Mire que esto va en contra de las ideas de Juan, el discípulo que dura años y años y centenario, ¿no? Es probable que muriera también con Santiago en torno a los años 40, degollado por Agripa I. Y además, si es que se escribe, ahora lo discutiremos, el Apocalipsis en el año 96, la teología de este libro no es la de un discípulo directo de Jesús, entre otras razones, porque ya ha divinizado a Jesús, y esto es propio, sobre todo, de la escuela paulina, no de los discípulos inmediatamente directos de Jesús. Otra cosa que hay que descartar, si eliminamos a este Juan, hijo del Zebedeo, alguien podrá decir, bueno, pues se oye por ahí, este Juan del Apocalipsis por lo menos es también el mismo que el autor del cuarto evangelio. Pues tampoco, no lo sabemos, pero que sepan, como indiqué, que Dionisio de Alejandría, en el 250, un padre de la Iglesia ya se levantó diciendo que el lenguaje y las ideas y la teología del Apocalipsis no tenían nada que ver con el cuarto evangelio. Esto rompe, digamos, lo que opina la gente normal. Tampoco tenemos argumentos serios para identificar a Juan, autor del Apocalipsis, con el llamado presbítero, un anciano presbítero que escribe, tampoco lo sabemos seguro, por lo menos la segunda y la tercera Juan. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la razón es lingüística también, porque este presbítero Juan es un hombre griego y escribe en griego, bien, mientras que un griego de nacimiento, mientras que el autor del Apocalipsis escribe en un griego literalmente horrible, en contra de la gramática, y es que es un hombre que es hebreo, que piensa en hebreo, en arameo, y que por lo tanto no puede ser el presbítero Juan, autor de las, por lo menos, de los epístolas 1 y 2. Pues enigmáticos son también totalmente el lugar y la fecha de composición. Y dirán ustedes, ¿está exagerando con tanto enigma? No exagero. Sabemos por el Apocalipsis mismo 1:10 que él estaba en Patmos, cierto, pero de ahí no se puede deducir que él escribiera el Apocalipsis en Patmos. En general, lo que se defiende ahora es que el autor del Apocalipsis era una de esas comunidades increíbles, eran 3 comunidades que había en Éfeso. Éfeso, todavía pueden visitar ustedes sus ruinas, en Turquía, donde vivía la comunidad del Apocalipsis, la comunidad del cuarto evangelio, también llena de enigmas, y la comunidad que está detrás del evangelio de Lucas. Respecto a la fecha de composición, ya he dicho varias veces que creemos que es en torno a Domiciano. Vespasiano, es Nerón, Vespasiano, Tito y Domiciano, hacia el año 96. A este respecto es crucial el pasaje, Apocalipsis 17, 9, 11, que leo. Las 7 cabezas son también 7 reyes, 5 de los cuales ya han caído. Uno de ellos está, el otro todavía no ha llegado, y cuando venga debe permanecer
poco tiempo. Y la bestia, que era y no es, también es el octavo. Es de los 7 y se dirige a la perdición. Dígame a ver si esto es fácil de entender. Es dificilísimo de entender. Bueno, la crítica histórica dice, claro que se refiere a emperadores, pero alguien dice, ¿y cómo los contamos? ¿Desde Julio César o desde Augusto? Porque alguno pensaba que Julio César había sido ya emperador, lo cual no es cierto. Y entonces se suele decir que Augusto podría ser el primer emperador de esta frase 17, 9, 11, que no hay quien la entienda. Augusto sería el primero, el siguiente sería Tiberio, el tercero Calígula, el cuarto Claudio, el quinto Nerón, el sexto Vespasiano, el séptimo Tito y el octavo Domiciano. Pero hay que añadirle al Nerón redivivo. Sí, el Nerón resucitado, que sería un octavo, que sería una mezcla un poquito rara. Bien, o sea, ahí tenemos algo que la crítica histórica está de acuerdo que se resuelve el enigma de esta manera, pero estar absolutamente seguros no lo estamos. Otro enigma, este creo que está bastante resuelto, es el del famoso 666, el número ese de la bestia, que en algunos manuscritos aparece como 616, una diferencia de 50 años. Bueno, pues recordemos, Satanás, dragón, arrojado del cielo, baja a la tierra y es ayudado por 2 bestias. La primera bestia, recordemos, es el Imperio Romano, y la segunda bestia representa al profeta, que es el sacerdocio en general que promueve el culto al emperador en contra de Cristo. Bueno, pero el poder de Satanás y las 2 bestias no durarán nada más que 3 años y medio. Bueno, ¿cómo se interpreta este 666? Pues en mi opinión, y esto yo creo que está resuelto desde finales del siglo XIX por un erudito al que estimo mucho, que se llamaba Charles, C-H-A-R-L-S, en el que afirma que esto, el 666, hay que entenderlo como un caso de gematria o gematría. ¿Qué es esta palabra? Gematría es utilizar con fines de interpretar la Biblia o un personaje bíblico, utilizar los números que corresponden a las letras del alfabeto. Ya saben ustedes que en Roma, en Grecia y también en Israel, las letras del alfabeto sirven para designar los números. Tenemos, por ejemplo, una gematria o gematría en la genealogía de Jesús de Mateo, en el capítulo 1, en donde aparece 3 veces 3 grupos de antecedentes de Jesús, 14, 14, 14. Pues 14 es la suma de David. ¿Me explico? Creo que saben ustedes que incluso hasta ahora el hebreo, fundamentalmente, salvo caso raro, solo pone las consonantes. Y las vocales que existen, algunos dicen, no, es que el hebreo no tiene vocales. Hombre, por favor, no diga eso, claro, si no, no se pronunciaría. Lo que pasa es que las vocales hay que suplirla. Pues bien, la solución que dio Charles, y a mí me parece que es fantástica, a este enigma, es que aquí se trata, sin duda alguna, del nombre de Nerón. ¿Por qué? Porque si pones el nombre de Nerón en griego, se dice así, Nerón.
Pero si pones el nombre de Nerón en latín, se dice Nero. Fíjese, Nerón, una N al final, Nero, una O al final. ¿Qué es lo que falta? Una N, ¿sabe? La nun, en hebreo, es el número 50. Pues probablemente la variante de los manuscritos está en que este complicado y endiablado autor pensó en Nerón, pero lo escribió o bien en latín o en griego. Ahora bien, las letras de Nerón, quitando las vocales, le dio no los valores que tenían en latín o en griego, sino los valores que tenían en hebreo. Así que este es un enigma que se ha tardado, yo creo, en resolver hasta finales del siglo XIX. Y con esto voy a terminar también con dos enigmas, entre comillas, que son la intención del libro y su interpretación. Y esto sí que me interesa acentuarlo. La intención de la obra es, ante todo, servir de consuelo a los lectores cristianos. Es una obra que rezuma sangre, venganza. Es un libro terrible, terrible. Entre paréntesis diré, yo tengo un amigo que ha estudiado en la Gregoriana y, según me dijo, yo no he estudiado nunca teología, pero bueno, he tenido que leer bastante, según me dijo, es ya bastante mayor, en la Gregoriana se explicaba todos los libros, menos el Apocalipsis. Es decir, que no veían claro cómo interpretarlo de alguna manera, y se trataba nada menos que de la gran universidad de la Iglesia en Roma. Pues bien, la intención de la obra es servir de consuelo a sus lectores cristianos. La comunidad en la que vive el autor de esta revelación se siente angustiada. Ha padecido persecuciones por parte de las autoridades imperiales y barrunta que en un futuro inmediato vendrán otras persecuciones y peores. Y el autor les exhorta a fortalecer la fe en Dios y en su Mesías. Deben permanecer fieles porque falta poquísimo, ya falta poquísimo. Lo que ha de suceder se ha de cumplir enseguida. El mal protagonizado por Satanás y sus huestes, el Imperio Romano, caerá rápidamente, perecerá a toda velocidad. Y entonces el autor, que se considera un profeta, dice, este Imperio Romano, fíjese, estamos en el año 96 y el imperio, en realidad el imperio cae más tarde, ¿no? Pero en torno al 450 y pico, 470, al siglo V, porque el imperio dura en realidad hasta el siglo VII. Pues bien, el mejor modo de consolar a los cristianos afligidos es transmitirles sencillamente lo que la divinidad le ha revelado sobre el inminente final, que ocurrirá en su generación, en un plazo breve de 3 años y medio, lo he dicho ya varias veces, que repite 4 veces, en 11.2, 12.6, 12.14 y 13.5. El libro subraya expresamente la contemporaneidad del autor con sus lectores. Dice el autor, 1.9, yo soy vuestro hermano, yo soy vuestro compañero en la tribulación.
y les está enviando cartas con información útil para prepararse para ese fin que viene inmediato. Por tanto, no era su intención, ni mucho menos, ofrecer un paradigma intemporal del fin del mundo para que las generaciones futuras, hasta hoy o hasta dentro de 10.000 años, que leyeran este libro, tuvieran signos y señales por medio de los cuales pudieran interpretar sucesos de su propia época o predecir exactamente el final. Es importante, pues, que entendamos el Apocalipsis de esta manera. Es importante caer en la cuenta de que esta actitud de lectores modernos, por ejemplo Newton, digo modernos, ¿no? Nada menos que Newton, se olvida de los patrones del libro e intenta descubrir cuál es el final del mundo utilizando el Apocalipsis. Ahora, debemos de decir históricamente, como ha ocurrido en la historia con tantas profecías, la revelación del Apocalipsis no se cumplió. El que intenta entenderlo hoy día debe tener en cuenta este hecho y leer la obra como lo que es, una pintura del fin del mundo destinada a lectores no de cualquier época, sino de finales del siglo I de la era común, no para las siguientes. ¿Y cuál es la postura de la Iglesia? Pues, como dije, se muestra en eso que les hablaba de la gregoriana. Lo que ha hecho es entender el Apocalipsis cuando lo explica poquísimo de una manera simbólica. Y entender una manera simbólica. Un libro es hacer de él lo que tú quieras como lector. Es decir, que todos aquellos de gente que nos rodea que están interpretando el Apocalipsis como en clave para descubrir el final del mundo que ha ocurrido durante tantas veces, se equivocan de medio a medio. Y para terminar, quiero hacerles un breve resumen de lo que he dicho en esta conferencia. Primero, hay que tener en cuenta que el libro es jaleoso, que no se entiende bien, que va hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, cielo, tierra, que hay un montón de claves que el lector tiene que ponerlas delante de sus ojos. Segundo, que teología del Apocalipsis como primera resurrección, milenio, segunda resurrección, tierra, cielo y tierra nueva aquí, no se pueden entender según el cristianismo posterior. Es decir, yo diría que el autor del Apocalipsis sería condenado por hereje. Hemos dicho también que el Apocalipsis no es un libro de visiones estrictamente auténticas, personales, sino que es un producto literario, pero incompleto, probablemente incompleto. Que nada sabemos del autor, que no sabemos quién pudo ser este Juan, nada. Que nada sabemos del lugar y de la fecha de composición, que la humanidad ha tardado casi 19 siglos en descubrir el enigma del 666 variante de los manuscritos 616 y que la intención del libro es el consuelo para el presente del autor y que la interpretación no puede utilizarse para averiguar el fin del mundo. Y por último, que yo siento decirlo, pero el Apocalipsis es una profecía fallida en la historia. Y nada más. Muchas gracias.